que se van uniendo a lo largo de la reunión, yo las voy aceptando, ¿vale? Entonces, bueno, por una parte, gracias por venir al evento que hemos organizado Vertia en colaboración con IBM y con el Hospital de Barcelona para presentaros una herramienta de generación de modelos de Machine Learning e inteligencia artificial automática, que es AutoAI, ¿vale? Y espero que os guste el evento, ¿vale? Y que podáis aprender mucho. La idea es mostraros la herramienta, hacer una pequeña demo y cualquier duda o consultas, pues las vamos tratando también, ¿vale? Voy a compartir la pantalla porque tengo una pequeña presentación que he preparado y la utilizaremos como soporte, ¿vale? Según vamos comentando cosas. Vale. Hazme un segundo que voy colocando los monitores bien. Vale. Si veis mi pantalla, pues os agradecería que me comentarais si la veis o no y que esté todo bien. Visible, sí. Sí. Sí, se ve. Vale, perfecto. Voy a darle a modo presentación. Vale. Pues bienvenidos entonces al evento del Tech Breakfast, ¿vale? Para nosotros es un placer estar aquí y poder compartir nuestra experiencia y conocimientos adquiridos en los últimos meses con la herramienta de AutoAI. Para los que no nos conozcáis, nosotros somos una pequeña empresa que está localizada en Barcelona, concretamente en la ciudad de Mataró, ¿vale? Y nos dedicamos, entre varias cosas, a realizar proyectos de análisis y de análisis de datos, tanto proyectos de Business Intelligence como proyectos de Big Data. Y en los últimos meses nos estamos introduciendo más en el mundo cloud, ¿vale? Y bueno, pues realizamos también proyectos para automatizar procesos internos y inteligencia artificial, ¿vale? También nos hemos metido tanto con IBM como con Microsoft a realizar este tipo de cosas y también hacemos aplicaciones y, bueno, cualquier solución que pueda aportar ideas a problemas que cualquier organización se pueda encontrar en lo que es la gestión y análisis de sus datos, ¿vale? Entonces, por si no nos conocéis, luego os compartiremos un enlace a nuestras redes sociales y a nuestro LinkedIn, sobre todo, que estamos últimamente muy activos compartiendo contenido por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Ahí, vale. Respecto a los ponentes, seremos 3 personas los que hoy estemos aquí con vosotros, pues hablando y compartiendo cosas. Primero tenemos a Jordi Morillas, ¿vale? Que es el jefe del servicio de medicina intensiva en el Hospital de Barcelona, ¿vale? Jefe de la UCI, que posteriormente, una vez que enseñemos la herramienta, él compartirá un caso de análisis que hemos hecho, que tanto con la herramienta de AutoAI como con otras herramientas hemos analizado sus datos y hemos llegado a conclusiones interesantes. Y él quiere un poco compartir esas conclusiones a las que hemos llegado, ¿vale? Luego, por la parte de Vertia estoy yo, Lorena, que soy consultora en analítica. Ya tengo hecho algunos proyectos en IA y Machine Learning. Y la idea es, junto con Rafael Fernández, que es nuestro contacto en IBM, es Technology Partner, ¿vale? Intentar explicar entre los dos la herramienta y qué podemos hacer con ella, ¿vale? Esa es un poco la idea. Por si no nos conocíais, algunos sí, porque veo algunas caras conocidas, pero veo que otros miembros no. Entonces, pues para que no nos conozcáis, pues que sabéis quiénes somos, ¿vale? Vale. Ahí. Y un poco la agenda de hoy. Vale. La primera parte, que será, yo creo que donde más tiempo invertiremos, ¿vale? Es en hacer una demo de la herramienta de AutoAI de IBM. Presentaremos un poco qué es la herramienta, ¿vale? Cuáles son los principales beneficios y ventajas. Realizaremos en tiempo real un mini proyecto
de Machine Learning, ¿vale? Explicaremos cómo crear el proyecto, cómo podemos ir añadiendo servicios y cómo podemos arrancar experimentos de AutoAI, ¿vale? Y luego, una vez que el proyecto esté arrancado, revisaremos cómo visualizar los resultados y qué métricas nos ofrece la herramienta para poder evaluar si lo que ha generado y lo que nos ofrece pues nos conviene o no, ¿vale? Y finalmente veremos cómo desplegar un experimento o un modelo dentro de lo que es el endpoint que ofrece IBM, ¿vale? Una vez que hemos visto cómo funciona la herramienta, damos paso a Jordi, que él va a comentar el caso de éxito del análisis de los datos del Hospital de Barcelona. Y posteriormente tenemos una ronda de preguntas. Respecto a las preguntas, a ver, si por ejemplo estamos hablando y tenéis una duda fundamental, pues podéis interrumpirnos para comentar dudas, no hay problema. Pero yo creo que lo ideal sería guardarlas para final de la ronda, que ahí podemos interactuar entre todos, ¿vale? Pero bueno, como os sintáis más cómodos, no hay problema. ¿Vale? Y bueno, en un principio, por si no os lo habían comentado, el evento está pensado para que sea de unos 50 minutos más o menos. Y luego con las preguntas se alarga, lo podemos alargar un poquito más, pero más o menos la idea es hacerlo corto y que sea pues lo más provechoso posible. ¿Vale? Vale, pues empezamos entonces. Okay. Rafa, yo si quieres sigo compartiendo lo que es las slides. Y luego Vale. para lo que es la herramienta ya vamos intercambiando, ¿vale? Pues empezamos entonces con la presentación de la herramienta de AutoAI que va a empezar Rafa a comentar un poco dónde está situada dentro de lo que es IBM. Bueno, hola a todos y muchas gracias por venir. A ver, os cuento primero que AutoAI es uno de los servicios que están incorporados en la plataforma que nosotros vamos, de Data Fabric, que es una especialidad de IBM. Lo que cubre la plataforma Cloud for Data es con un conjunto de servicios que es muy amplio, pues al end-to-end del ciclo de vida de la información hasta la generación de modelos y despliegues de modelos de inteligencia artificial u otro tipo de servicios, ¿vale? Que utilizan la información, ¿vale? Eso nosotros es lo que llamamos, el cubrir todo ese ciclo de vida, es lo que llamábamos tradicionalmente lo que es la escalera de inteligencia artificial, el AI Ladder, que pasa por diferentes escalones. Primero es la capacidad de acceder, conectar a los datos donde están y que sean accesibles para el resto de usuarios. Eso incluye también las capacidades de virtualización de datos, la organización, control y gobierno de esa información, luego la capa de análisis y la capa de publicación y uso de todo el conocimiento que vas generando. Y todo esto lo hacemos en una plataforma que es modular, que se integra con lo que hay y que los componentes no es que sean a ver cómo lo digo, un Lego ya construido, ¿no? Que o te lo traes entero, ¿no? Sino son realmente las piezas y vas cogiendo las que necesitas y todas están integradas, preintegradas. Y además es desplegable en IBM Cloud, es desplegable en Amazon Web Services, es desplegable en cualquier lugar que funcione que tenga una posibilidad de desplegar con OpenShift. Y esto nos da una portabilidad completa de la plataforma, ¿vale? Ok, si dale una para adelante, hoy nos vamos a centrar, Lorena, dale una, nos vamos a centrar en la capa de análisis en uno de los servicios que están en esa zona, ¿vale? Avanzale una más, por favor. Cuando decimos que el sistema funciona de una manera única y que es una plataforma, lo decimos porque los componentes trabajan alrededor de una serie de conceptos que son generales a nivel de plataforma. Por ejemplo, el catálogo de datos. La información a la cual accedemos desde la capa de Collect que os mencionaba antes, pues la organizamos en catálogos de información que tienen los propósitos que cada uno en su organización defina, ¿no? Y estos catálogos están gobernados y lo que hacen es facilitar el acceso y el uso de la información.
Cuando decimos gobernados, quiere decir que la información que está dentro se sabe lo que es, se sabe la calidad que tiene y si hay aspectos de protección que deban aplicarse, se aplican enmascaramientos, se aplican anonimizaciones sobre esos datos, ¿vale? Si le damos a la siguiente, una vez que tengo los datos ya accesibles, yo voy a ir rápido para llegar rápido a la demo, ¿vale? Lo siguiente que tenemos son múltiples capacidades a modo de usuario para perfilar los datos y para modificar los datos, ¿vale? En un momento dado, lo que podemos hacer con la herramienta, utilizando un servicio de refinamiento de datos, el Data Refinery, es ver el contenido, aplicar un conjunto de transformaciones, digamos, a modo usuario, aplicar visualizaciones y puedes esa lógica que has aplicado, automatizarla en un job, en un trabajo programado que lo vas a poder luego ejecutar múltiples veces. Eso será relevante si luego haces despliegues, ¿no? Si le damos una vez más, llegamos ya, tengo los datos, he accedido a ellos, he accedido a los datos que podía ver, los he podido preparar y el siguiente punto, Lorena, ¿le das una para adelante, please? Uy, ha desaparecido. Lorena. A ver, Lorena. Ha perdido los cascos, está buscándolos. Dale una, anda. Uy, me estoy quedando sin batería, estas cosas de última hora. Bueno. ¿Así? Vale. Entonces, cuando ya entramos en la capa de modelo, ya tengo los datos, estoy trabajando en un proyecto, yo puedo aplicar diferentes técnicas de modelado en concreto para la inteligencia artificial, ¿no? Puedo utilizar la programación que es, vamos, Jupyter Notebooks, donde puedes programar en R, en Python, que sería lo más habitual, en Scala. Puedo ejecutar experimentos de AutoAI, que es lo que vamos a estar viendo hoy, y puedo hacer modelado utilizando SPSS Modeler, que es un servicio que me permite generar modelos de una manera drag and drop, como estáis viendo abajo a la izquierda, ¿vale? Esos tres componentes no es que sean sustitutivos uno de otro, sino que se complementan, ¿vale? Hay tipos de usuarios que utilizan unos porque son más, les parece más cercano, los entienden mejor, y hay gente que programa más y hay gente que programa menos. Esto es normal. Y el que vamos a ver hoy, que es el AutoAI, lo vamos a ver también una vez que tú te generas el experimento. Ese experimento se puede mover a la capa de programación. De hecho, se mueve tal cual, de modo que tú puedes seguir trabajando con ella, ¿vale? Esto lo veremos luego. Luego, todo lo que es el despliegue de estos componentes en modelos en productivo para llevarlos a un entorno productivo, eso también se hace de la misma manera, lo cual genera capacidad de industrialización, de repetición y de control de este tipo de funciones. Si avanzamos una más, ¿vale? Yo creo que ya estamos en las últimas. Lo que os comentaba antes, en este ámbito de la inteligencia artificial hay varios retos, ¿no?, importantes, y hay uno que normalmente se minusvalora, bueno, no siempre, pero que se deja un poco postergado, y es el cómo automatizo, cómo gestiono la puesta en producción de los modelos. Y esta es otra capacidad que está en la plataforma, ¿vale?, que es el Watts Machine Learning, que nos permite hacer esa gestión de un modo ágil, controlado, y ya veréis, dentro del mismo tipo de frontend. Ok, y yo creo que ya esta sería la parte introductoria de dónde estamos, cuál es la ubicación del servicio de AutoAI dentro de lo que sería la plataforma, y os he puesto alrededor de ella los componentes, digamos, principales para entender su ubicación, ¿vale? Entonces, yo creo que si Lorena le das otra, lo que saltamos ya es a demostración, ¿no? Sí, ahora ya Correcto. saltamos a lo que es la parte más práctica, ¿vale? Entonces, la idea ahora es ir a la herramienta, ¿vale? Para que veáis los diferentes componentes que hay en la herramienta y cómo podemos generar un proyecto y arrancar un experimento, ¿vale? Así con todo lo que ha explicado Rafa. Pero antes de saltar a la herramienta, he incluido aquí una slide que yo creo que es interesante para que se entienda un poco el ciclo de vida de un proceso de AutoAI, o
los diferentes pasos que tendríamos que llevar a cabo, ¿vale? Para poder arrancar un experimento, ¿vale? El primer paso que yo creo que en todo proyecto de Machine Learning se suele hacer es la obtención de los datos, ¿vale? ¿Qué datos yo tengo y que voy a intentar analizar? Una vez que tengo los datos, tengo que prepararlos, ¿vale? No es cogerlos y procesarlos o cocinarlos, ¿no? Como dicen muchas veces, hay que ver qué es lo que hay, hacer un análisis previo y se suele utilizar mucho de estadística descriptiva para ver qué es lo que tengo yo ahí, que la herramienta nos lo proporciona, ¿vale? Una vez que yo he analizado los datos y sé qué es lo que voy a predecir, selecciono el tipo de algoritmo que voy a incluir, ¿vale? Y una vez que tengo seleccionado el tipo de algoritmo y parametrizo los componentes o las configuraciones del sistema, AutoAI lo que va a hacer es va a generar una serie de interconexiones entre los datos para ofrecerme los mejores modelos para los datos que yo estoy tratando, ¿vale? Y una vez que me ofrece esos modelos que se les denominan pipelines dentro de AutoAI, yo me guardo el modelo o los modelos que yo considero que son mejores o que para mí me vienen bien. Los puedo guardar tanto en modo modelo como en cuaderno de Jupyter, como había comentado Rafa, para luego yo si quiero continuar trabajando o no. Pero estos son los pasos que yo creo que son importantes de entender el esquema visual para no perdernos y que nos puede venir de guía, ¿vale? Entonces, para llevar a cabo todos estos pasos, previamente al evento hemos preparado una serie de casos de estudio, ¿vale? Que vamos a utilizar para demostraros cómo funciona la herramienta. En concreto, hemos seleccionado 3 casos para aplicar 3 tipos de algoritmos diferentes. Hemos seleccionado, por ejemplo, en este caso que estamos viendo en esta slide, los datos de supervivencia del Titanic, seguramente lo conozcáis, es un caso que se suele aplicar mucho, donde la idea aquí es ver cómo configurar un experimento de clasificación, ¿vale? Para obtener una clase en el output. Y en este caso es si sobrevive o no sobrevive. Hemos estado analizando los datos y, bueno, la idea un poco es visualizar previamente lo que tenemos antes de embarcarnos en ello propiamente, ¿no? Luego, un segundo caso que también hemos arrancado y que os lo mostraremos es un caso para aplicar regresión, ¿vale? Donde lo que estamos intentando hacer es predecir el valor o el precio que tendría una vivienda en Nueva York, ¿vale? Donde aquí lo que hemos analizado previamente a arrancar el modelo es un poco ver la distribución que tiene la variable a predecir, porque estamos prediciendo valores continuos, ¿vale? Entonces hemos visto un poco la distribución en el histograma para ver si sigue una distribución normal o no. Vemos que no, entonces hay que hacer algunas cositas y lo que estamos intentando es calcular la probabilidad, ¿vale? Que luego veremos cómo lo hacemos. Y el tercer caso que hemos analizado, que también es muy interesante, es un caso de predicción de series temporales, donde vamos a intentar obtener los datos futuros de 3 variables sobre el consumo eléctrico, ¿vale? Y veremos cómo configurarlo a través del... que tenemos a un miembro más, ¿vale? A través del servicio de AutoAI, ¿vale? Entonces, vamos allá. Tengo la herramienta ya arrancada, ¿vale? Y cuando accedemos, luego os compartiremos el enlace de la plataforma de Cloud Pack for Data y AutoAI para que lo podáis ver. Entonces, cuando accedemos a la herramienta de Cloud Pack for Data, ¿vale? Generalmente solemos ver, por una parte, un módulo destinado para proyectos, donde tú ahí puedes ir generando los proyectos que quieres analizar. Tenemos un módulo reservado para catálogo, que lo había explicado antes Rafa, donde tú vas colgando diferentes activos o assets que luego puedes utilizar en tus proyectos, ¿vale? Y también tenemos una parte que también es muy importante de espacios de despliegue. Cuando tú decides guardar tu modelo, luego lo despliegas para compartirlo con más usuarios o para testear el modelo y lo tienes que llevar a un espacio de despliegue, ¿vale? Entonces lo llevaríamos aquí. Entonces, para hacer una demo vamos a ver por una parte cómo arrancaría un usuario normal un proyecto y lo haré yo desde mi usuario. Y luego, una vez que este proyecto se está arrancando,
Rafa se conectará con su usuario administrador y él verá cómo se ve todo. Tanto ve lo que está haciendo el usuario que está trabajando, como otras cosas que un usuario normal no puede ver para mostraros, ¿vale? Entonces, para arrancar un experimento nuevo de AutoEye, tenemos aquí en los proyectos varios ejemplos que hemos hecho. Yo voy a arrancar el proyecto de la supervivencia del Titanic, ¿vale? Entonces me voy a una carpetita que hemos hecho dentro de proyectos, ¿vale? Vale, esto es aquí. Dentro de lo que son los proyectos, así comentarlo de forma rápida para que tengáis una idea, tenemos siempre un apartado de assets, donde en los assets vamos a guardar los datos con los que vamos a trabajar, los experimentos y los modelos que yo voy guardando, ¿vale? Luego tenemos una parte de jobs, que hoy en la demo no da tiempo a verlo, pero para que lo sepáis, los jobs los solemos hacer cuando tenemos procesos para tratar datos o queremos programar ciertas cosas, lo podemos hacer a través de jobs, ¿vale? También es interesante. Y luego una parte de gestión, donde se puede controlar el acceso a los colaboradores al proyecto, los entornos donde yo voy a estar trabajando, donde voy configurando las CPUs y los gigas de RAM y otras cosas más generales, ¿vale? Pero para que tengáis una idea de las diferentes partes que yo me puedo encontrar en un proyecto. Vale, entonces, para obtener los datos, en este caso yo los he dejado aquí para no encontrarme con problemas, pero para poder subir datos a un proyecto tenemos varias formas. Podemos importar un asset desde el catálogo, por ejemplo. En este caso, Rafa lo había comentado, tenemos un catálogo, ¿vale? Y vosotros podéis haciendo como categorías o subcategorías dentro del catálogo como para ir organizándolas. Y desde cualquier proyecto vosotros podéis acceder al catálogo y rescatar los assets o los datos que queráis, ¿vale? Podéis también hacer a través de conexiones a otros datos o, voy a dar a cancelar, también podréis importarlos desde local, ¿vale? Arrastrando el fichero y guardándolo aquí, también podríais, ¿vale? En este caso yo lo tengo, así que nosotros vamos a trabajar, vamos a trabajar con los datos de entrenamiento, ¿vale? Que yo ya tengo aquí. Entonces, yo una vez que tengo los datos disponibles, lo que tengo que hacer es insertar un asset nuevo, ¿vale? Para arrancar un servicio de AutoEye. Entonces, le doy a arrancar un new asset y aquí lo busco, ¿vale? Dentro de los assets os comentaremos un poco de forma general qué es los diferentes servicios que tenemos por si os interesa un día bucear y ver lo que hay, ¿vale? Pero hoy nos centraremos en el AutoEye. Pero bueno, que sepáis que dentro de los assets que nos permite el Cloud Pak for Data, tenemos por una parte generadores automatizados, que entre ellos tenemos el AutoEye y el enriquecimiento de metadatos, ¿vale? Luego, como constructores gráficos, tenemos un servicio que es Data Refinery, que es muy interesante. El Data Refinery lo que nos permite es realizar actividades de procesamientos de datos. Es decir, yo estoy analizando mis datos y quiero tratarlos. Es decir, hay columnas que no me interesan, quiero reemplazar datos por otros, por ejemplo, tengo valores nulos y los quiero reemplazar por otros valores, o quiero hacer un poco de transformación. Con el servicio de Data Refinery podría hacerlo y luego cada vez que yo creo un flujo de tratamiento de datos, eso se guarda en un job y esos son los jobs que yo puedo ir programando, ¿vale? Luego tenemos el Decision Maker, que esto nos ayuda mucho para problemas Decision Optimization, que esto nos ayuda mucho para problemas de optimización, cuando no sé qué modelos utilizar o no sé cuál es la ruta a seguir. Este servicio lo que hace es me combina varios modelos, datos y soluciones y me dice cuáles son los mejores a seguir o utilizar, ¿vale? Luego tenemos el SPSS Modeler, que ya lo comentó antes Rafa, se utiliza mucho para estadística. En editores de código tenemos los notebooks de Jupyter, ¿vale? Para trabajar con el lenguaje de programación que queremos. Y tenemos un servicio que está muy bien, que es aprendizaje federado, que se utiliza mucho, nos lo comentó Rafa en su día, en el sector sanitario,
o en esos sectores donde no es tan fácil acceder a los datos porque están muy protegidos, ¿vale? Entonces lo que se suele hacer es, a partir de unos datos X, se monta un modelo y luego lo que haces es envías el modelo al lugar donde corresponda y lo entrenas y ya lo testeas con los datos que no se pueden acceder rápidamente, ¿vale? Bueno, y por matizar, porque si no queda un poco raro, el dato, o sea, tú en el entrenamiento realmente tiene varias iteraciones y ese modelo que has distribuido tiene una característica muy particular que es que se entrena parcialmente con los datos de cada uno, consolida resultados, hace unas tareas de consolidación de pesos, vuelve a distribuirlos, vuelve a mejorar, en varias iteraciones llegas al modelo final. Vale. Bueno, gracias, Rafa, por la explicación. Perdón. Nada, que va. Y luego tenemos, bueno, otras herramientas de acceso, como son los modelos, importar metadatos, conexiones a otros assets, ¿vale? Tenemos varias opciones que son todas interesantes. En este caso vamos a utilizar el AutoEye, pero antes de arrancar el experimento, que me he saltado una parte muy importante, os quería mostrar lo que comentábamos antes, que en los datos, previamente a arrancar el experimento, yo puedo analizar y puedo ver lo que hay, ¿vale? Tenemos a una persona nueva. Entonces, yo antes de arrancar el experimento, yo puedo hacer una previsualización de los datos, ¿vale? La herramienta me lo permite. Tenemos aquí los diferentes datos. Si os fijáis, la cuarta columna, que es la columna de nombre, está como enmascarada, rollo encriptada, no puedo ver lo que hay, porque son datos personales y a través de la herramienta podemos añadir reglas que cuando estamos tratando datos personales o datos sensibles que los puedan enmascarar, esto no quiere decir que no los vaya a tratar, simplemente que el usuario que está trabajando no ve lo que hay, pero realmente están ahí. Es interesante cuando tratamos de nombres de personas, DNIs o cosas similares, ¿vale? Y luego, si nos vamos al profile, cargando. Aquí en esta parte, que ahora lo veremos, además de ver las diferentes columnas y los tipos de datos que yo me encuentro en las columnas, me ofrece, ¿vale? Lo vemos ahora en estas líneas verdes y negras, me dice información del tipo de dato con el que estoy tratando y con la calidad del dato. Por ejemplo, me indica si tengo valores nulos o no en algunas de las variables. Por ejemplo, creo que era en la de cabina, exacto. La de cabina tenía un gran porcentaje de valores nulos. Esto me lo muestra y me da como una aproximación de igual no es bueno no incluir esta columna porque tiene tantos valores nulos, etcétera. Me da como información extra que yo puedo tener en cuenta antes de arrancar el experimento y de configurarlo, ¿vale? Y un último apartado que os quería enseñar es la parte de visualización, ¿vale? La herramienta aquí está muy chula porque te permite crear gráficos bajo demanda que tú luego los puedes descargar y guardar en el proyecto por si luego quieres hacer una presentación o mostrarlo, ¿vale? Por ejemplo, si quiero hacer pues, un histograma de la variable que quiero predecir, que es, o de edad, por ejemplo, que es interesante, ¿vale? Te va generando gráficos de forma ágil y dinámica y la verdad que visualmente muy atractivos. Si lo quiero extrapolar contra otra variable, por ejemplo, lo voy a extrapolar contra el sexo, pues me va diciendo el rango de edades según el sexo, ¿vale? Y yo puedo ir jugando. Esto lo podría convertir en un gráfico de líneas, lo puedo convertir en un pie chart, puedo hacer varias cosas. Está súper bien. Si queremos hacer como una visualización previa, guardarlo y luego mostrarlo, la verdad es que esta parte de la herramienta está genial. Quería mostrarosla. Vale, entonces, una vez que los datos están analizados y yo ya tengo claro qué servicio voy a arrancar, le doy a New Asset y selecciono AutoEye. Vale, entonces, cuando despliegas el servicio, lo primero que tienes que hacer es crearlo, ¿vale? Tienes que asignarle un nombre. Vamos a ponerle un nombre cualquiera de experimento 1 Titanic. Yo creo que este no lo tengo cogido. Vale. Una vez que le pones el nombre, si quisieras, le podrías poner una descripción y unas tags como etiquetas con un hashtag para clasificarlas, que a veces es interesante.
y defines el entorno sobre el que vas a trabajar. Puede ser que trabajes sobre varios entornos o que tengas configurados varios entornos, ¿vale? Tú decides el que mejor te va. En este caso vamos a dejar el que aparece por defecto porque para arrancar el modelo está bien, pero si trataras con volúmenes más altos igual tendrías que incrementar las CPUs o los gigas de RAM. Vamos a dejarlo así. Le damos a crear y una vez que el modelo está creado yo tengo que configurarlo, ¿vale? Vamos a ver que vaya cargando. Vale, generalmente cuando lo configure, que lo vamos a ver ahora aquí unos segundillos que está cargando, lo primero que el sistema me suele preguntar es ¿qué voy a predecir? Vale, generalmente te suele preguntar si vas a predecir series temporales o no. En este caso, como vamos a aplicar un modelo de clasificación, ¿vale? Yo le voy a decir que no voy a predecir una serie temporal. Eso lo hicimos para los datos de predicción del consumo eléctrico. Está cargando, bueno, lo dejamos ahí cargando un segundo. Vale, entonces cuando yo le diga que no voy a seleccionar una serie temporal, le indico cuál es la variable que yo voy a predecir, en este caso es la variable de supervivencia. Ya el sistema hace como una doble acción. Por una parte, ya identifica que, vale, no voy a analizar series temporales y ve de qué tipo es la variable que voy a predecir. Si es variable binaria de 0,1 o 0,123 para clasificación múltiple, ya interpreta que es clasificación. Sin embargo, si es una variable numérica de tipo continua, ya identifica que es regresión y ya él selecciona por defecto regresión. No sé si crearlo de nuevo porque está tardando un Espera, poquito. Ah, le ha dado un error. El cluster ha dado un error, lo estoy viendo también. vale. Lo que vamos a hacer es enseñaroslo mientras vemos esto. Sí. Voy a probar a crearlo de nuevo. Yo voy a hacer una cosa. Si me dejas, Sí, voy a compartirlos los ya ejecutados, ¿vale? Y así por favor, mientras tú vas probándolo, vas venga. entrando, ¿vale? Ok. Yo lo que os íbamos a contar. Vale, comparte esto ahora. Perfecto. Correcto. Ese es el error que me está dando también a mí. ¿Vale? Es esto. Cuando hacemos la ejecución de un modelo de AutoAI, que llegas a esta pantalla, lo que hace el proceso es seguir un conjunto de pasos. Tú lo has dicho, ahora lo vamos a ver en la configuración, ¿vale? Es leer el dataset, hacer la separación de datos que se le configura sobre cuántos datos vamos a utilizar para entrenar y cuántos para validar. Y luego empieza a hacer primero una batalla de algoritmos, de modelos. Eso es lo que se hace en este punto. Que lo que viene a hacer, y lo voy a poner en esta vista, es seleccionar todos los algoritmos que hemos determinado que queremos utilizar en este modelo de clasificación binaria, pues los evalúa y se queda con los más relevantes, se queda con los principales. Y para los que ha seleccionado, empieza a hacer automáticamente feature engineering, es decir, la generación de características que podrían generar más representatividad en los datos para la predicción y la optimización de parámetros. Esto lo que va haciendo es que los pipelines, que son los que hemos ido generando aquí, ¿de acuerdo? Arrancan con el modelo sin ningún tipo de característica, ¿vale? Y tienen una precisión, que es lo que hemos dicho que queríamos optimizar en este caso. Y según ha ido avanzando, ha ido creando diferentes características y el pipeline 4 es el que ha tenido finalmente más resultado aplicando estas características, ¿vale? Ok. Para cada uno de estos se ha caído completamente. Pues déjame un segundo porque voy a tener que... Vale. Sí. Ya está volviendo, ¿eh? Ya me está cargando.
Vale, yo también tengo. Retomo. Aprovechamos para tomarnos el magnífico desayuno. Sí. Sí. Bueno, lo que os comentaba, yo he saltado ya al pipeline 4, ¿vale? Y para cada uno de los modelos, en función del tipo de problema que queremos resolver, esta es una clasificación binaria, que viene a ser una predicción de algo que tiene valores cierto o falso, 1, 0, ¿vale? Tenemos una evaluación basada en ROC, matrices de confusión y recall, ¿vale? Y el modelo también te va diciendo aquello que decíamos antes, ¿no? O sea, el auto ahí es abierto, es transparente, ¿no? Y lo que pretende hacer es que toda la información que utilice la puedas ver y luego la puedas tocar. En este caso, ha identificado que la variable principal el predictor principal de la supervivencia en el Titanic era el sexo. Y va ponderando cada una de las diferentes variables y si os fijáis aquí va indicando las características que ha ido generando automáticamente, ¿vale? También tengo la información del modelo y esta información del modelo es algo que luego se puede integrar, o sea, con otras capacidades de la plataforma para la gestión de los metadatos y el control de estos modelos. Este pipeline que estamos viendo aquí, que diríamos que es un modelo que genera o ha tenido este resultado, puedo luego guardarlo. Y lo puedo guardar como un notebook para continuar la definición, ¿vale? O como un modelo para desplegar. Lorena, no sé si tu entorno se ha levantado, o sea, tu parte Sí. de la... Pues Sí, si quieres, ya se ha levantado y podría mostrar los pasos para ejecutar el experimento. Ok, Vale, pues comparto yo ahora un segundito, ¿vale? Sí. A ver, vale. Bueno, recuperé la pantalla donde estábamos antes de crear el modelo y cuando le das a crear y terminaba de cargar, que antes no terminaba de cargar, ¿vale? Lo primero que te dice es preguntarte con qué datos vas a trabajar. Y lo que es interesante es que puedes seleccionar datos dentro del propio proyecto en el que estás incluyendo el experimento o puedes examinarlos en tu PC local. En este caso vamos a seleccionarlos desde el proyecto. ¿Vale? En la parte de activos voy a seleccionar los datos de entrenamiento que son los que tengo preparados para esto. Donde seleccionamos el activo. Y lo que os comentaba antes, el sistema por defecto os pregunta qué es lo que vais a predecir. Si vamos a predecir una serie temporal o no. En este caso lo vamos a decir que no. Y luego nos pregunta qué variable vamos a pronosticar. Seleccionamos la variable de supervivencia. Y él por debajo ya analiza que no es una serie temporal y el tipo de variable a predecir es, en este caso es binaria 0,1, pues ya interpreta que vamos a aplicar un modelo de clasificación y como era de 0,1, pues ya pone por defecto binaria, ¿vale? En clase positiva, es decir, 1 serán los que sobreviven, él ya te lo ofrece, y 0 serán los que no sobreviven. Y te recomienda una métrica para optimizar el modelo, que en este caso es la métrica de precisión o accuracy, que se suele utilizar mucho en los proyectos. Vale, en este paso yo tengo dos opciones. Yo, si estoy acorde con lo que me ofrece el sistema, podría ejecutar el experimento y que se vaya arrancando, o yo lo puedo configurar más y recomiendo configurarlo porque hay opciones muy interesantes que podemos incluir en el modelo. Así que vamos a darle a valores de experimento. ¿Vale? Y, por ejemplo, en los valores de predicción, tenemos indicado por defecto clasificación binaria, pero yo sí quisiera que el output de mi modelo fuera clasificación de varias clases, que en vez de ser 0,1, pues será 0, 1, 2, 3. Los n outputs que yo quiera le puedo dar a clasificación de varias clases. Regresión, pero en este caso no estamos haciendo regresión, y predicción de series temporales, lo mismo. No estamos prediciendo series temporales, pero para aquellos casos que sepáis que están disponibles, ¿vale? Luego, lo que os comentaba, el sistema por defecto como clase positiva me va a poner 1. Yo si quisiera cambiarla, podría seleccionar que el 0 va a ser la clase positiva, pero bueno, lo voy a dejar así porque está bien, dentro de lo que cabe está bien. Luego me ofrece
un listado de métricas a incluir en el modelo en base al tipo de algoritmo que yo voy a aplicar. En este caso me recomienda, o ya selecciona por defecto, la precisión para los algoritmos de clasificación, ¿vale? Tengo más, como la línea del ROAC, el FI1, pérdida de registro. La pérdida de registro creo que hace referencia a la función de coste. Pero bueno, tenemos aquí como varias métricas. Si fuera regresión tendríamos otras y si fuera series temporales tendríamos otras. Vamos a dejar precisión, que es el recomendado, pero que sepáis que tenéis más. Luego, tenemos un apartado que es muy interesante, que es la selección de algoritmos optimizados. Es decir, aquí lo que le estamos diciendo a AutoAI es cómo queremos que optimice el algoritmo. Queremos, por ejemplo, si seleccionamos solo puntuación, le estamos indicando al sistema que busque aquel modelo donde me ofrezca la mayor puntuación de precisión, que es la métrica que he incluido, más alta. Esto puede ser beneficioso, pero también tiene un coste incluido, porque si yo no le digo que vale que se mueva dentro de un tiempo o de costes específico, va a ir a por el mejor sin importarle el tiempo de ejecución, y tiempo de ejecución en los sistemas cloud es dinero, ¿vale? Entonces, yo generalmente suelo incluir la que el sistema ofrece, que es puntuación y tiempo de ejecución, que aquí el sistema lo que va a hacer es buscarme aquel modelo con mayor puntuación en el menor tiempo de ejecución posible, ¿vale? Así que estoy optimizando buenos resultados y costes también, ¿vale? Luego, en algoritmos a incluir. Yo aquí puedo decirle qué tipo de algoritmos quiero que me incluya dentro de clasificación, ¿vale? Él te ofrece una serie de listado. Se pueden seleccionar todos, o si tú te sientes cómodo con una serie de algoritmos en concreto, los seleccionas. Yo voy a seleccionar todos. También voy a seleccionar esta que no estaba seleccionado, ¿vale? Y luego, la última parte que es muy interesante es, que lo ha explicado Rafa cuando ha puesto el mapa de cómo se iban transformando las características, es cómo le voy a decir que utilice los algoritmos que yo le he dicho en el anterior listado, ¿vale? Aquí lo que le estamos indicando es, con el 2, es que seleccione dentro del listado de algoritmos que va a aplicar los 2 mejores, ¿vale? Y dentro de esos 2 mejores, por defecto, va a generar 4 interconexiones. Entonces, al final, si selecciono 2 algoritmos y por cada algoritmo yo tengo 4 interconexiones, el sistema va a generar 8 pipelines, 8 modelos, que luego yo puedo revisar cómo son y seleccionar el que mejor me convenga, ¿vale? Si le pongo 3, pues le digo que seleccione los 3 primeros algoritmos y que esos 3 me los multiplico por 4 para obtener un total de 12 pipelines, ¿vale? Y si es 4, pues va incrementando. También, cuantos más pipelines genere, más penaliza al rendimiento y al coste. Así que en 2 está bien. Para ir probándolo y ver qué tal, 2 está bien. Por último, a nivel rápido, según el caso en que estemos trabajando, hay un apartado de equidad que también es interesante para balancear los datos, ¿vale? Si veis que algunas variables no están balanceadas, podríais indicarle, vale, permitir evaluación de equidad. Sobre la variable que va a predecir, le podéis decir sobre qué variables quiero que me balancee los datos. Según el caso es interesante. Aquí no nos impacta mucho porque no están muy poco balanceados los datos, están más o menos equitativos. Los vamos a dejar estar, pero que sepáis que el AutoAI también permite balancear datos, ¿vale? Y luego, por último, antes de arrancar el experimento, en los datos de origen, aquí también hay parámetros muy interesantes a considerar, ¿vale? Por ejemplo, el check que ya viene seleccionado de descartar filas duplicadas, esto nos puede ayudar, ¿vale? Después, otra parte que es súper interesante es la ingeniería de características de texto. Esto quiere decir que si yo en mi modelo tengo columnas que son de tipo cadena o tipo string, me las convierte en número, ¿vale? Y luego, para lo que es la ejecución del modelo, al final todas las variables tienen que estar en número, entonces está bien tener seleccionada esta opción si trabajamos con variables de texto. Otra opción también que es interesante revisar es el conjunto de datos de entrenamiento, cómo lo va a procesar, si solo se va a quedar con datos de entrenamiento o si ese conjunto lo va a dividir entre datos de entrenamiento y datos de test, que es lo que se denomina datos de retención, ¿vale? Y luego yo le puedo indicar cómo quiero que me haga este split, esta división.
¿vale? Lo podemos dejar como nos ofrece el sistema. 90% para entrenamiento y 10% para test, pero yo si quisiera bajar los porcentajes también podría hacerlo aquí, ¿vale? Y luego algo muy interesante, si es que por lo que sea no hemos hecho previamente limpieza de datos o se nos ha escapado algo, podemos aquí indicar qué variables quiero que al final se incluyan en el modelo o no, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este caso se han tratado, pero bueno, hemos dejado algunas para mostrároslo. Por ejemplo, la variable de ID la vamos a quitar del experimento porque no nos ofrece gran información un ID, ¿vale? Y también variables que vamos a sacar es la del nombre, porque nos da igual cómo se llame la persona. Y la de la cabina, que está en la siguiente página, ¿vale? Como teníamos un porcentaje de datos nulos elevado, no nos va a aportar mucho, así que estas no las seleccionamos. Y una vez que tenemos todo configurado, le damos a guardar valores, ¿vale? Para que se incluyan en el experimento. ¿Vale? Evalúo otra vez qué es lo que va a pronosticar si es que hemos cambiado algo dentro del algoritmo incluir. Y una vez que termine de guardar los cambios, yo ejecuto el experimento AutoAI, ¿vale? Que algo tenemos inestable en el clúster que hace que esto vaya un poquillo más lento de lo que Sí. viera. Yo A ver, es un por darle clúster tiempo, Ujú. por darle tiempo a Jordi. Cuando le da Sí, a ejecutar, porque al final lo que es la ejecución lo que muestra es un poco la pantalla que ha mostrado Rafa. El árbol de los pasos que va haciendo aparece en blanco y se va rellenando según el algoritmo va haciendo las acciones y luego muestra el resultado final que ya lo ha mostrado Rafa. ¿Vale? Bueno, ya por idea para ejecutar. Mientras se va haciendo, Jordi puede ir compartiendo sus valoraciones de los datos que hemos analizado y al finalizar, pues si se ha arrancado, vemos cómo lo ha hecho. ¿Vale? Entonces, Jordi, no sé, comparto las slides Vale, sí, ponme... y vamos a tu parte. Perfecto. Vale, esto era un poco las conclusiones a las que llegamos de los modelos, el despliegue, ¿vale? De cómo se podría ver un despliegue, luego si da tiempo lo mostramos. Y el caso de éxito. Vale, lo dejo aquí Vale. y te doy paso. Pues yo os cuento. Yo no estoy en el sector tecnológico, estoy en medicina, trabajo en una unidad de cuidados intensivos, que dentro de un hospital quizá es la parte del hospital que más información generamos, más datos. Porque pensad que tenemos información clínica, eso significa constantes vitales de los pacientes, latido a latido. Y en una unidad media de 20 camas, tenemos pues 20 pacientes, un montón de días, pues imaginaos la cantidad de información que se genera, tanto de presión arterial, ritmo cardíaco, temperatura, no sé, y muchos otros parámetros clínicos que utilizamos para saber cómo van los pacientes. Ese gran volumen de datos, hasta ahora, o sea, casi hoy, lo estamos analizando de forma intuitiva. O sea, el médico que está de guardia recibe toda esta información constantemente de todos los pacientes en su cabeza. Se tiene que hacer patrones más o menos de tendencia a dónde van los pacientes y con eso tomar decisiones clínicas para ver cómo cambian las tendencias de esos datos y poder valorar si el paciente está yendo bien o no está yendo bien. A todos esos datos le incluimos más cosas, analíticas, exploraciones complementarias, radiografías, escáneres, lo que queráis, ¿vale? Un montón de información, una más estructurada y una menos estructurada, que va llegando constantemente, aparte de la exploración física de los pacientes y la información clínica de su historial, y con todo esto tenemos que llegar a conclusiones de cuál es el siguiente paso a hacer con un paciente crítico, con un paciente que está pues dependiendo de máquinas en una UCI que tenemos que tirar adelante. Esto es para deciros un poco la complejidad de información que estamos manejando actualmente. ¿Y qué ocurre? Que además toda esa información la estamos comparando, nos estamos comparando para ver nuestros índices pronósticos con cosas muy antiguas. Yo aquí os he puesto un ejemplo de un score que es el Apache 2. El Apache 2 es un score que se hizo con regresión logística múltiple en que se miraron 12 parámetros de los pacientes, solo 12. Yo os digo que hay infinidad de datos de cada paciente, pero se cogieron 12 pensando que eran los más significativos o los que podían influir más en la evolución de los pacientes y podían pronosticar si ese paciente tenía mucho riesgo de morirse o poco riesgo de morirse una vez había ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Esto, como veis, es del año 1985, todavía es el que estamos utilizando hoy, para que os hagáis la idea, ¿vale? Y esto se hizo con los pacientes que se trataban en ese momento, o sea, 40 años atrás.
Esos pacientes evidentemente tenían un pronóstico peor, claramente peor, que los pacientes que tratamos hoy con las mismas características, porque han pasado 40 años de evolución y con todo eso hemos aprendido a hacer mejor las cosas, ¿vale? Además, hay patologías distintas. Estamos viendo situaciones clínicas hoy en día que no se veían hace 40 años. Estamos viendo pacientes con mucho más, digamos, fragilidad, porque llegan a edades más avanzadas y con patologías crónicas más avanzadas que antes tampoco se tenían en cuenta. Y aún así, seguimos utilizando esos índices pronósticos para saber cómo van a acabar nuestros pacientes de la UCI. Evidentemente, no acertamos, porque el modelo ha quedado muy anticuado y no, para nada es lo que estamos haciendo ahora. Y si me pasas la siguiente, por favor, Lorena. Sí. Vale. En esta siguiente, para que veáis, aparte del Apache 2, os pongo dos índices más, que uno es del 84 y otro es del 93, que siguen con la misma lógica que el Apache 2, ¿vale? Y esto quizá son un poco menos antiguos y también los utilizamos para compararnos. Entonces, al final, ¿qué hacemos con todo eso? Porque realmente nuestra mortalidad no se ajusta a la mortalidad predicha por esos índices, ¿no? Y si me pasas la última, por favor. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es mirar una tasa de mortalidad. Lo que medimos es la mortalidad observada real, cuántos pacientes se nos mueren, de la que el modelo decía que se nos tenían que morir. Evidentemente se nos mueren muchos menos de las que el modelo predice con esos índices. Y además tenemos muchas otras variables que no estamos teniendo en cuenta, ¿vale? Con lo cual nos estamos comparando, y esto sirve para comparar unas unidades con otras o nosotros con nosotros mismos, pero no es una cosa real. Es una cosa que hemos ajustado a un parámetro que se pueda medir y que todo el mundo lo haga igual de mal para entendernos, ¿vale? ¿Qué ocurre con estas nuevas herramientas? Pues con estas nuevas herramientas hemos cogido, por ejemplo, hicimos con Lorena un modelo que cogimos 9.965 pacientes de una misma UCI, cogimos los datos clínicos, que son los que se recogían en los scores antiguos, como el Apache o el SAPS, pero es que además tenemos otros datos que antes no se recogían. Por ejemplo, necesidad de soporte con fármacos especiales, si te llevaban ventilación mecánica o no, si llevaban soporte nutricional artificial o no, si tenían máquinas de reemplazo renal asistidas o no. O sea, un montón de cosas más la estancia que los pacientes tenían en la misma UCI o incluso la estancia que tenían en el hospital, que habían empeorado y luego ingresaban en la UCI. Y la procedencia, no es lo mismo que un paciente me venga de urgencias, que me venga de un servicio de cirugía o que me venga de un servicio de oncología. Pues ahora con todas estas variables, que son muchísimas más, no nos limitamos a esas 12, y de la misma unidad y en tiempo real, los pacientes que tengo hoy en mi unidad, hemos conseguido índices pronósticos pues, más acertados, ¿vale? Y de esta manera no solo podemos ver y predecir qué va a pasar con esos pacientes graves que llegan a la UCI teniendo en cuenta todos estos parámetros, sino que además podemos ver cuál de estos parámetros va influyendo cada vez más o cuál de estos parámetros podemos modificar, qué tipo de soporte nuevo hacemos, qué tipo de tratamientos aplicamos y con esto ir modelando esa mortalidad. Y sí que influir de forma directa en el pronóstico de nuestros pacientes y no solo medir cuántos se mueren y cuántos no, de una forma estimada con estos sistemas antiguos. Como veis, venimos de una situación muy lejana, de una situación muy antigua y ahora tenemos que intentar aplicar todas estas nuevas herramientas para poderlo hacer actual. Nosotros en esto no sabemos tratar pacientes, pero no sabemos hacer todo lo demás y necesitamos ayuda de estas herramientas que planteáis vosotros en que nos pueden facilitar toda esta situación para llevarla a este caso. Y esto es un caso de uso, pero como esto tenemos un montón de situaciones que podemos mejorar. He visto que ha hecho el tonto un poco, no sé si me he quedado congelado, si se me ha ido, no sé si habéis oído al final. No, bueno, no sé el resto de oyentes. Te hemos oído, perfecto, pero te quedaste congelado. Eso es. Bueno, no, os explico la conclusión. La conclusión es que para poder analizar todo esto ahora necesitamos herramientas que nos sean relativamente fáciles de usar, porque nosotros no somos expertos en datos ni informáticos ni tecnológicos y necesitamos acercarnos a ese tipo de herramientas que nos facilitan un poco más la operatividad de todo esto y nosotros ir creando esos casos de uso que tenemos un montón para poder sacar esas conclusiones en tiempo real y al final favorecer el pronóstico de nuestros pacientes, que es de lo que se trata, ¿no? Y este es el ejemplo que queríamos un poco presentar. Genial, Jordi, muchas gracias. Ha sido muy interesante que compartieras un caso real con nosotros y sobre todo de un sector que, bueno, al final, quieras o no, a lo largo de la vida siempre tocas, que es el sector sanitario. Por un hospital uno siempre pasa.
Entonces está bien que algo que todo el mundo pues puede experimentar, vea que se le puede aplicar este tipo de proyectos para mejorar la salud y la vida de todas las personas. Súper interesante. Vale, pues una vez finalizado el caso de uso, bueno, lo que es la herramienta sigue ahí ejecutándose. Yo creo que más o menos a simple vista hemos tocado todas las partes, ¿vale? Espero, voy a ir un poco atrás. Espero que os haya gustado. Y para finalizar, antes de pasar a la ronda de preguntas, que llevamos un poquito justo de tiempo, yo quería un poco mostrar mi valoración o mis conclusiones como usuaria que ha trabajado con la herramienta y ha hecho proyectos, entre unos de ellos el análisis de los datos de Jordi. ¿Vale? Comentaros un poco mi experiencia y lo que yo opino o lo que yo he experimentado con la herramienta. A ver, en general es una herramienta que es fácil de usar, ¿vale? No requiere tener conocimientos técnicos. En nuestro caso los tenemos, pero para un usuario, pues yo qué sé, un usuario que no sabe de programar o que no está tan familiarizado con los sistemas informáticos, con un pequeño training que se le dé previamente, ¿vale? Además de esta demo, en cuestión de días ya sabe pilotarlo, ¿vale? Al final es ir haciendo, es ir revisando e ir siguiendo los pasos que habíamos explicado, ¿vale? Y saber qué tipo de algoritmo aplicar. Entonces es una herramienta fácil. Y luego lo que yo he visto que, además de que es fácil, es potente porque en cuestión de unos minutos te genera varios modelos, que es lo que se denominan las pipelines, ¿vale? Y si quieres, por ejemplo, arrancar un modelo de Machine Learning en tu organización, que a veces cuesta mucho por el tema de que se requiere conocimiento muy específico, costes altos, etcétera, eso es una forma que te permite dar como el primer salto, porque lo que es lo más tedioso ya te lo genera, ¿vale? Y tú una vez que lo tienes, puedes o bien descargar el proyecto y seguir trabajando, o con estos que genera el AutoAI por defecto, ponerlo ya en producción y sacar conclusiones. Lo cual yo lo veo súper interesante, ágil y que se puede extrapolar a cualquier sector. O sea, yo la recomiendo. Me ha gustado mucho como experiencia y como usuaria. Y bueno, y en general que está muy bien que os animéis a usarla también vosotros y a ver si la podéis incluir en vuestras organizaciones. ¿Vale? Y para finalizar, vale, como hemos estado hablando nosotros todo y yo he estado ahí escuchando, me gustaría saber si tenéis alguna pregunta, si queréis compartir algo o si queréis comentar algo que habéis visto y que os ha parecido interesante. Ahora es vuestro turno a los invitados, así que si queréis comentar algo, pues estamos aquí para escucharos y poder resolver vuestras dudas o comentar vuestras inquietudes. Andrea, ¿has levantado la mano? Sí. ¿Qué tal estás? Buenas. Bueno, lo primero de todo me ha parecido súper interesante, muy útil además, pero yo tenía una pregunta respecto a lo primero que habéis estado hablando del aprendizaje federado, que ahora como que está bastante en auge en salud sobre todo. ¿A qué modelos o qué modelos están contemplados en este tipo de enfoque? ¿Está restringido, por ejemplo, a redes neuronales o vale cualquier tipo de modelo? Diría que están documentados, de memoria no me lo sé, pero están restringidos, está limitado. También te diría una cuestión. Digamos que son modelos que el nivel de explicabilidad es más complejo, porque aparece una pieza ejecutándose, o sea, tienes unos procesos distribuidos que son más difíciles de a ver cómo decirlo, de justificar qué está haciendo los algoritmos, ¿vale? En el ámbito de sanidad hay un proyecto que se llama Tartaglia, que no sé si Sí, lo conocéis, conozco. vale, en el cual está en fase, o sea, es un proyecto de investigación que está en marcha, que se basa en un tipo de modelo federado que es de una compañía y se están lanzando desde la plataforma de Clapafordita, la que estabais viendo antes. Y en esencia yo lo que diría es que va a ser una herramienta de futuro clara. Es decir, es una línea que en el futuro se va a utilizar bastante. A día de hoy,
y por flexibilidad, por control y por disponibilidad y explicabilidad de lo que se está haciendo, los entrenamientos con nodos federados parece que se va a apoyar más en virtualización de datos, donde los datos residen en una ubicación y lo que ocurre es que otro centro puede hacer uso de esos datos, pero no van a generar persistencia. Entonces, lo que haces es puedes utilizarlos y ahí sí que tienes toda la apertura de modelos. Eso, evidentemente, no vale para todo, pero entre la combinación de entrenamiento federado, o sea, primero los convenios, que los que trabajáis en sanidad los conocéis bien. Los entrenamientos federados, entre la virtualización de datos, ¿no? Y, digamos, plataformas como la de Cloud for Data van a hacer que se trabaje de muchas maneras, o sea, no de una, se trabajará con muchos componentes. No sé si te he respondido. Sí, Más o menos. sí. Gracias. Gracias, Andrea, por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Si alguien quiere compartir algo. Nos quedó pendiente el enseñaros cómo quedan desplegados los modelos. Si queréis, yo os lo enseño rápido porque lo ha comentado varias veces Lorena y es verdad que es bastante relevante. Cuando lo comparto, si no hay más preguntas, si hay más preguntas, oye, preferimos responder, que Sí. si no, esto. Pues venga, pues voy a compartir esto un segundo. A ver, voy para allá, comparto y me voy al entorno. Soy capaz de darle. Ok, vale, este es el entorno de Cloud for Data y aquí tenemos en la plataforma una zona de despliegues. En esta zona de despliegues, bueno, yo tengo, o sea, en el ordenador de Lorena lo ves todo en inglés porque tiene el navegador en español, porque el navegador lo tiene configurado en castellano. Yo lo tengo todo en inglés, por lo cual todo me sale en inglés, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, en el entorno, puedes generar diferentes entornos de despliegue y en el entorno de despliegue de desarrollo hemos subido el modelo, el 4, la pipeline 4, ¿vale? En esta pipeline, cuando tú lo despliegas, que ahora lo vamos a ver también en directa, lo que se hace es, se genera, tú determinas si es online o no es online. Cuando digo online, quiere decir que se va a generar una API que espera que lo que está, a ver cómo lo explico fácil, está esperando un conjunto de registros para una predicción única, ¿vale? Es decir, espera que se le invoque uno a uno para hacer las predicciones, ¿vale? Y él lo que hace es automáticamente genera un punto de, o lo que se llama un endpoint para poder llamar a invocar a ese modelo, ¿vale? Te da diferentes ejemplos de cómo puedes incorporarlo en diferentes tipos de codificaciones, ¿vale? Y puedes probarlo. En este caso, nosotros también en el espacio de trabajo, en ese espacio de despliegue, también puedes meter más información. Y yo lo que he metido en el espacio de despliegue es un test más largo y uno más corto, ¿vale? Cuando hacemos esto, digamos que tengo aquí la información, tengo el modelo y lo que hago es que ejecute la predicción. Lo que voy a hacer ahora es para cada uno de los registros que está en esa lista, lo que voy a hacer, bueno, con el clúster que tenemos un poco, está como para también llevarlo a la UCI, a unidad de cuidados intensivos, pero a lo que voy es, hace la revisión de todas las filas y va a generar un resultado. Ese resultado, digamos que podría servirme de última validación del modelo ya una vez puesto en producción. Y algo que es interesante que no se puede ver es que ese resultado, como ha dicho Rafa, luego se puede descargar en ficheros que luego puedes utilizar para mostrar o para extrapolar con cualquier otro sistema. Y también para documentar. Y para documentar también. Claro. Vale. Bueno, esto está el entorno, como decíamos. Bueno, estas cosas a veces pasan, no hay problema. Lo bueno es que hemos podido enseñar todo, hacer despliegues y operaciones en directo, que eso es lo interesante.
Y yo espero que os haya gustado. Si no tenéis más dudas, que ya vamos un poquito fuera de tiempo, finalizamos el evento. Pero antes os quería pedir un pequeño favor. Tenemos un pequeño formulario que os lo voy a compartir por chat, ¿vale? Para que lo cubráis. Si lo podéis cubrir ahora antes de finalizar lo que es el evento, mejor, porque lo tenemos, bueno, siempre está como fresco, ¿no? Pero bueno, cuando tengáis un hueco lo cubrís y a nosotros nos sirve para ver si realmente el evento ha servido y también para mejorar, ¿no? Para futuros eventos que hagamos. Así que, nada, si tenéis un minuto o dos, os animo a que cubráis el formulario. Y si tenéis alguna otra duda que igual no queréis comentar aquí en grupo, pero queréis comentárnosla por privado, os dejo el enlace a nuestras redes sociales también por el chat para que le echáis un ojo y estaremos encantados de hablar con vosotros y de conoceros más en persona, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por todo. Gracias a Jordi y a Rafa que han estado con nosotros y han compartido sus valoraciones, sus experiencias, su aprendizaje. Y esperamos veros pronto. Muchísimas gracias. Cuidaros. Venga, gracias a vosotros. Chao, chao. Chao. Gracias.